El acuerdo que ha firmado la Unión Europea es realmente histórico. Esta vez ese adjetivo no está gastado, esta imagen no tiene precedentes y además tiene importantes consecuencias prácticas que nos afectan. Les vamos a contar cómo. Lo primero y fundamental del carácter histórico es que todo el dinero que se va a gastar, 750.000 millones, los va a pedir, se va a endeudar la Unión Europea. No va a ser país a país, sino que la Unión Europea va a captar ese dinero y lo va a entregar a cada uno de los países. En el caso de España, 140.000 millones de euros. ¿Qué significa esto? Que la hipoteca la pide Europa. Es decir, los intereses se le cobran a Europa y como es más solvente, esos intereses van a bajar. ¿Recuerdan ustedes la prima de riesgo? Bueno, pues esa prima de riesgo que llegó a dispararse cuando comenzó el confinamiento, en el caso de España se está desinflando. Nadie cree que España vaya a quebrar porque va a ser Europa la que se endeuda y no España. Nuestra prima de riesgo se abarata. Primera consecuencia práctica de este carácter histórico, España puede seguir endeudándose. No se le cobran intereses de más. Segunda clave histórica de este acuerdo. Son 750.000 millones de euros. Histórico significa que desde la Segunda Guerra Mundial no se había gastado semejante dinero. Es verdad que antes había más subvenciones de las que finalmente se han aprobado. Son 390.000 millones en dinero subvencionado y además 360.000 en préstamos. Pero en cualquier caso es el mayor esfuerzo económico desde el Plan Marshall, desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que a nivel europeo se acaba de mover. Este es el espíritu, que en el caso español tiene la siguiente lectura. Nos van a llegar 67.000 millones en préstamos y otros 72.000 en subsidios. Dinero que significa en total el 10% del PIB español. 1 de cada 10 euros de los que circulen el año que viene habrá venido de este plan europeo. Esto supone de momento muy poca condición, porque la devolución de la deuda tiene un plazo de madurez de casi 40 años. Vamos a poder devolver este dinero hasta 2058, así que las estrecheces no van a ser excesivas a corto plazo. Y los subsidios tampoco requieren ahora mismo excesiva condicionalidad. Hay un mecanismo de freno de mano que ha establecido Holanda. Se nos va a poder inspeccionar cómo gastamos, se va a poder parar el desembolso durante 3 meses, pero va a ser la Comisión Europea, no Holanda y no ningún país en concreto, el que decida si ese gasto está siendo correcto o no. ¿Se pide condicionalidad? Sí, habrá que cumplir ciertos requisitos, pero estas reformas que se piden no son necesariamente una bajada de pensiones o la reforma laboral. Pueden ser gasto sanitario, cobertura social, así que este es ahora mismo el punto clave que hay que hacer a cambio del dinero. Pero también en términos de dinero es histórico para España. Es muchísimo dinero, hasta 10 veces más de lo que hemos recibido por la Unión Europea en fondos de cohesión. Y dicho todo esto, ¿para qué da este dinero? De los 72.000 millones que vamos a gastar o que vamos a recibir en subsidios, con ese dinero podemos pagar toda la red social del COVID que hemos tenido hasta ahora. Los ERTES, las ayudas a los autónomos, el resto de cobertura social y los 3.000 millones que nos vamos a gastar en el ingreso mínimo vital, todo esto suma 26.000 millones. Todavía quedan en torno a la mitad. Es decir, el dinero que nos da Europa ahora mismo permite, 1, la reconstrucción social no durante 1, sino durante 2 años. Y 2, un aumento del gasto sanitario sin precedentes. Todo esto tiene solo una palabra, y esa palabra es efectivamente histórico.